Muchas gracias, Jorge. Para nosotros siempre es un grato placer, un grato privilegio compartir la palabra de Dios. Y hoy continuamos con el tema que iniciamos en el día de ayer, eh, nosotros en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a presentar algunos principios adicionales de la palabra de Dios y de cómo el apóstol Pablo sigue utilizando esta frase en Cristo de diferentes maneras a través de toda la Escritura. Así que antes de iniciar, como cada noche, quiero que ustedes nos acompañen en oración y quiero presentarme ante nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te queremos agradecer, oh Dios, por la linda oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedirte en esta hora de manera especial que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Bendice de manera abundante, oh Señor, a cada hermano, a cada familia aquí representada. Y yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú guardes una provisión especial en la vida de cada uno de nosotros, que podamos hacer instrumentos también de bendición en medio de las personas que nos rodean y que podamos, oh Dios, compartir tu palabra y tu verdad de salvación a tantas personas necesitadas de esperanza. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeñito resumen de dónde nos quedamos en la noche de anoche. En cierta forma, lo que hemos estado hablando es que el concepto de nosotros en Cristo parte del hecho de que en el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra y Dios colocó la vida de toda la humanidad en Adán. O sea, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida, dice el texto, sopló la vida de toda la humanidad en Adán. Dios colocó la vida de todos los seres humanos que iban a nacer en el futuro, lo colocó. Dios colocó la vida de todos los seres humanos que iban a nacer en el futuro en Adán. El cuerpo de Adán era entonces un recipiente que contenía la vida de toda la humanidad. El nombre Adán, de hecho, significa, tal y como demostramos, humanidad. Podemos ver entonces que esta es la razón de por qué Dios no hizo otro muñeco de barro para traerlo a Adán, no trajo a la mujer formada de otro muñeco con soplo de vida, sino que Dios extrajo de Adán a Eva. Y dice la palabra de Dios que de Adán Dios formó a la mujer. Cuando la fuente pecó, cuando Adán y Eva pecaron, pues toda la vida en Adán se contaminó con el pecado y es la razón por la cual cada uno de nosotros queda entonces ahora condenado al problema de la muerte y el problema del pecado. Dios reacciona frente a esta realidad. Decíamos que el pecado de Adán comprometió la justicia de Dios para con nosotros, porque no es justo que nosotros tengamos obviamente que morir por un pecado que no es nuestro. Sencillamente estamos heredando una situación, heredamos una condición, y en el día de ayer demostramos el principio de solidaridad. A través del principio de solidaridad, la Biblia establece que nos encontrábamos en Adán cuando Adán pecó, y el objetivo del Evangelio es que nosotros podamos pasar de estar en Adán condenados a muerte a ser vivificados en Cristo. Toda la estructura del plan de salvación tiene que ver con cómo nosotros pasamos de un estado de condenación a un estado de redención o de vida eterna. El principio es entonces que Dios coloca a toda la humanidad en Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo y de Cristo haber sido exitoso en el programa de la salvación, por eso el Evangelio se llama buena noticia, eso es lo que significa. Cada ser humano tiene ahora la opción de o permanecer en un estado de condenación, permanecer en Adán, condenado a muerte eterna, o aceptar el sacrificio de Cristo por la fe y pasar a un estado de vida eterna. Este concepto de que pasamos a estar en Cristo o estábamos en Adán o
estábamos en condenación o estamos en redención, es lo que vimos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, con la historia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los colocó dentro de las pieles de los corderos muertos. Los corderos se convirtieron entonces en un símbolo de aquel cordero que iba a venir a ocupar nuestro lugar de condenación, a cargar con nuestro pecado y a cargar con las consecuencias del pecado, que son obviamente la muerte. Adán y Eva, dice el texto, que perdieron sus vestiduras, quedaron desnudos gracias a su pecado, y ahora Dios los cubre con las pieles de los corderos. Literalmente, al cubrirlo con las pieles de los corderos, la justicia de los corderos, la muerte de los corderos, vino ahora a cubrir la desnudez de Adán y Eva. Vimos esto de manera gráfica. Si comparamos la justicia de Cristo o su sacrificio en nuestro favor, o la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con un globo rojo oscuro, y comparamos a Adán y Eva con dos globos negros, lo que estábamos diciendo es que Adán y Eva fueron cubiertos por los corderos, fueron colocados en los corderos. Adán y Eva en Cristo, cubiertos por la justicia de Cristo Jesús, representado en los corderos. La palabra de Dios enseña que la cruz de Cristo es un sacrificio que alcanza a cada ser humano del planeta. Esto quiere decir que Cristo no tiene que volver a morir o no tiene que volver a venir por los nuevos niños que van a nacer, porque el sacrificio de Cristo alcanzaba a toda la humanidad, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, cuando estudiemos la cruz de Cristo. Y vamos a ver por qué Cristo puede representar a toda la humanidad que vivió antes de él, durante la vida de él y después de él. La cruz de Cristo entonces cubre o reconcilia a todos los seres humanos con Dios. Cuando yo acepto este sacrificio en mi favor, lo acepto por la fe y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, la justicia de Cristo pasa ahora a ser mi justicia, y yo paso de un estado de reconciliación a un estado de justificación, o dicho de otra manera, a un estado de perdón. Por medio de la cruz, Dios se reconcilia con toda la humanidad. Cuando aceptamos la reconciliación, esta pasa a ser nuestra justificación. Adán y Cristo son las dos fuentes. Adán representa a la humanidad no redimida, mientras que Cristo es el prototipo o representante de la humanidad redimida. Vamos a leer 1 Corintios 15:45. ¿Cuáles fueron el primer y el último Adán? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Obviamente la Biblia me está diciendo que el primer Adán vino a ser un alma viviente, vino a contener toda la estructura de vida de toda la humanidad, pero el postrer Adán vino ahora a rehacer lo que el primer Adán pues había echado a perder. Y esto es extraordinario, porque esta es la buena noticia del Evangelio. A estas alturas, entonces, debiéramos preguntarnos, ¿tiene sentido que exista un cristiano evolucionista? ¿O los cristianos debiéramos entonces creer que Adán y Eva existieron, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? O sea, la pregunta aquí es, a la luz del Evangelio, ¿creó Dios a Adán? ¿Existió Adán? ¿Qué sucedería o qué parte del análisis del Evangelio se afectaría si alguien dijera que venimos del mono y que Adán y Eva no existieron? ¿Sería que el Evangelio nos colapsa? Vamos a ver algunos textos bíblicos que validan, obviamente, la existencia de Adán. Génesis, léenos por favor Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:14, el apóstol Pablo está diciendo que Adán existió. Y de hecho la muerte reinó, dice él, desde Adán hasta Moisés.
¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque la Biblia declara que Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Por eso que ustedes pueden ver en Mateo que Moisés en la transfiguración viene ahora a fortalecer a Cristo, junto con Elías. La Biblia establece que tanto Elías ascendió al cielo en una carroza de fuego sin experimentar la muerte. Sin embargo, Moisés sí murió, pero obviamente dice el apóstol Judas que él fue resucitado y ascendió a los cielos. El apóstol Pablo aquí reconfirma el concepto de que Moisés resucitó. Vamos a leer Romanos 5:15 para también reconfirmar o validar que Adán existió. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Excelente. Vamos a leer también el verso 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La estructura del Evangelio parte del pecado de Adán. El Evangelio obviamente no comulga con la teoría de la evolución. O sea, todo el enfoque del Evangelio surge de que quedamos condenados por un problema de pecado de nuestros primeros padres. Si nuestros primeros padres no existieron, sencillamente no tiene sentido el resto de la palabra. Cristo también validó la existencia de Adán y Eva, así como su creación. Vamos a leer Mateo 19, 1 y 3. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Excelente. Jesús está diciendo que Adán y Eva existieron. Dice, ustedes no saben que el que hizo al hombre y a la mujer, él los hizo al principio y estableció el matrimonio en el principio. Es por ello que yo veo incluso personas que dicen ser cristianos, que están comulgando con la evolución, pues obviamente vamos a tener aquí una situación de contradicción bíblica. Si Adán y Eva no existieron, pues obviamente el pecado no es parte, el pecado nuestro, nuestra condena de muerte, no es el resultado del pecado de Adán y Eva, porque si ellos no existieron, pues sencillamente el evangelio no tiene ningún tipo de sentido. También cuando una persona descarta el matrimonio de un hombre y una mujer, en realidad está negando el hecho de que Dios en el principio creó una pareja, creó un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y este es un elemento central. La evolución lo que trata de atacar es obviamente la integridad de la familia, la integridad del hogar compuesto por un hombre y una mujer. De acuerdo a la Biblia, Cristo es un tipo de Adán, un segundo Adán que nos dio vida. Según Romanos 5:18, la primera parte, a causa de la ofensa de un hombre que se transmitió a toda la humanidad. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Fíjense, debido a la transgresión de Adán, vino la condenación a toda la humanidad. Es lo que establece Romanos 5:18. O sea, la raza humana es la multiplicación de la vida de Adán. Ya habíamos leído Hechos 17:26 que señala, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. o sea, todos heredamos una vida que ha pecado y por tanto estamos condenados a muerte. Podemos darnos cuenta que a partir del pecado de Adán, cada uno de nosotros nace a imagen y semejanza del Adán pecador. Vamos a ver este concepto de que nosotros nacemos a imagen y semejanza de nuestro padre Adán, que ya ha pecado, en Génesis 5, 1 al 3. El día en que creó Dios al hombre,
a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Interesante. Si ustedes se dan cuenta, el texto está diciendo que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y Dios los llamó Adán y Eva, Adán, el día en que fueron creados. Ahora, cuando Adán y Eva tienen un hijo, ya Caín y Abel, pues, ha pasado la historia de ellos, y ahora nace Set, dice el texto que Set no está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Quiere decir que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de nuestro padre Adán. Dios no nos responsabiliza del pecado de Adán. No obstante, porque estábamos en Adán cuando éste pecó, heredamos su sentencia de muerte. Ahora, la segunda parte del texto de Romanos 5:18 nos dice que se transmitió a toda la humanidad debido a la obediencia de Jesús. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Cristo trajo la justificación de vida a toda la humanidad. Así como todos morimos porque todos hemos pecado en Adán, así también Dios hizo posible para todos el obedecer en Cristo y estar justificados a vida en Él. Sin embargo, lo que Dios ha obtenido para la humanidad en Cristo es un regalo gratuito. Y como todo regalo, no podemos disfrutar de él hasta que lo recibimos, en este caso por la fe o por creer. Vamos a ver qué dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiere decir que yo debo recibir, yo debo aceptar, yo tengo que tomar este regalo. Es interesante porque si yo le regalo a mi esposa, ¿verdad? Si le hago un regalo a mi esposa, pues ella tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. De igual manera, Dios nos regala en Cristo la salvación y Dios no puede forzar que yo acepte el regalo. Él tiene que respetar ahora mi decisión de o aceptar el regalo de la salvación o sencillamente rechazarlo. Vamos a ver Efesios 1, 3 y 4. ¿Cuándo hizo Dios el plan de nuestra redención en Cristo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había escogido a toda la humanidad en Cristo. Incluso mucho antes de nosotros haber sido creados en Adán, Dios ya había planificado nuestra salvación en Cristo, tal y como estudiamos en estos versículos. Dios predestinó a todos los hombres a ser adoptados como sus hijos en Cristo, no porque éramos buenos o lo merecíamos, sino a causa de su amor incondicional para nosotros, haciéndonos aceptos en el amado, aceptos en Cristo. En Cristo, en Él, en el amado, expresan todos la misma idea. Todas estas frases quieren indicar el mismo motivo. Dios está revirtiendo en Cristo el problema que nos ocasionó, el haber estado en Adán. Vamos a leer Efesios 2, 5 y 6. ¿Qué tres cosas hizo Dios por nosotros en Cristo mientras estábamos muertos en pecados? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Excelente. Entonces Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Romanos 6:11 se hace eco de Efesios 2, 5 y 6 al declarar
que resucitamos a una nueva vida en Cristo por medio del Evangelio. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué cosa hermosa. O sea, en Cristo Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estas tres acciones juntas constituyen la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, para que estas acciones lleguen a ser nuestras personalmente, debe haber una respuesta humana, y esa respuesta es la fe, es creer con convicción. Vamos a leer Efesios 2, 8, 9 y 13. ¿Cómo experimentamos esta salvación obtenida para toda la humanidad en Cristo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo experimentamos esta salvación? Dice el texto, por medio de la fe, por medio de creer. Acuérdense que fe, vimos en la primera lección, viene del griego pistis, y creer, el verbo, viene del griego pisteo. Quiere decir que esta salvación nos viene a nosotros por creer. Creer que Dios nos ha perdonado en Cristo, que Dios nos ha redimido en Cristo, que Dios ha hecho de Cristo nuestro Salvador. Vamos a ver el texto 13, ¿qué nos dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Ya que la salvación es un don o regalo, la experimentamos cuando la aceptamos por fe, la cual nos ha sido dada por Dios. ¿Cuál es la paga del pecado de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 6, 23, la primera parte? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado es un cobrador implacable que demanda la muerte eterna del pecador. Ahora, ¿cuál es el regalo de Dios en Cristo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 1, 6 y 7 en ese mismo sentido. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. El regalo de Dios en Cristo es la vida eterna. Y Dios nos ha provisto vida eterna en Cristo como ese regalo gratuito que viene a través de la vida y la muerte de Cristo. Y esto es lo que significa ser salvado por gracia sola. Vamos a leer un texto muy interesante en la Biblia que expresa también algunos conceptos que pueden ser hasta cierto punto nos van a llamar la atención. Vamos a leer primero de Juan 5:11. ¿Qué regalo ha dado Dios a la humanidad en su Hijo? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios. El texto está diciendo que Dios nos ha dado en Cristo vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra en el Hijo, se encuentra en Cristo. Quiere decir que yo tengo ahora que saber que si yo quiero acceder a la vida eterna, necesariamente tengo que ir a donde se encuentra la vida eterna en Cristo Jesús. Esta verdad significa, es la esencia del Evangelio, significa que en Cristo es donde yo puedo encontrar la salvación, la vida eterna, el morar para siempre al lado de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. O sea, ninguno de nosotros puede escapar de la muerte, el severo cobrador, pero por la fe en Cristo somos capaces de pasar de la muerte a la vida eterna. Vamos a leer Juan 5:24 y vamos a ver cómo pasamos de muerte a vida por creer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué necesito yo para pasar de muerte a vida? Creer en Dios, creer en su palabra, creer en Cristo. El texto es enfático. La vida eterna se encuentra
en Cristo y accedemos a la vida eterna cuando creemos en Cristo. Ahora, primera de Juan 5:12, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos con respecto a este regalo de la vida en Cristo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a leer nuevamente Génesis, primera de Juan 5:11, y lo vamos a conectar con el 12 en secuencia para tener esta idea bien clara. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiere decir que la vida eterna se encuentra en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Solo hay dos opciones en esta vida: o aceptar a Cristo y obviamente acceder a la vida eterna, o rechazarlo y permanecer en condenación o en muerte eterna. Aceptar a Cristo implica alcanzar la vida eterna, rechazarlo implica la muerte eterna. Debido a que Dios es amor, Él no fuerza el don de la vida a nadie. La elección es tuya y es mía. Solo hay dos opciones en esta vida: aceptar o rechazar a Cristo. Solo aquellos que reciben a Cristo por la fe experimentarán la vida eterna. Y esto incluye también a aquellos que nunca, por causas ajenas a ellos mismos, nunca pudieron escuchar el Evangelio, pero fueron fieles a la luz que tuvieron. Miren qué dice Romanos 2:14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir que muchas personas probablemente no conocieron la estructura de la salvación, pero serán juzgados por la luz que recibieron el día del juicio. Ahora seguimos adelante con el texto de Primera de Juan 5 y vamos a leer Primera de Juan 5:13. ¿Qué garantía ofrece Juan a los que creen en Cristo? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, Juan escribió su carta con la certeza de que al creer en Cristo aseguramos la vida eterna. Fíjense que dice, el apóstol Juan dice, esto yo se los escribo a ustedes para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan dando una certeza, una seguridad de salvación, una esperanza a cada uno de nosotros. Ahora, primera de Juan 5:11 al 13 enseña entonces que la vida eterna es el resultado de nosotros creer en Cristo. Y este es el mismo principio que nosotros encontramos en Juan 3:16, ese texto famoso de la Biblia, y Juan 3:36. Vamos a leer estos dos textos para que ustedes vean cómo la Biblia claramente enseña que la vida eterna es solo el resultado de creer en Cristo Jesús. Primero de Juan 5:11 al 13 enseña que la vida eterna es el resultado de creer en Cristo. Vamos a leer Juan 3:16 y 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, tengo aquí dos versículos. Juan 3:16 que dice que el que cree en Cristo va a tener vida eterna. Y el verso 36 dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna asegurada, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida. Fíjense entonces que Juan 3:16 y Juan 3:36 están en armonía con Primera de Juan 5:11 al 13, que son los textos que acabamos de leer un poco más atrás. Vamos a leer nuevamente esta secuencia y vamos a ver un principio importante en estos textos bíblicos.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pues que la vida eterna está en Cristo y accedemos a la vida eterna por creer en Cristo. No hay manera de que yo pueda tener vida eterna si no he creído en Cristo. No hay forma a la luz de la palabra. La palabra de Dios ofrece vida eterna a todos aquellos que por la fe han aceptado la palabra de Dios, han creído en el sacrificio que Dios ha hecho en nuestro favor a través de Cristo y han aceptado a Cristo como un Salvador personal. Y esto es tan importante porque la verdad que la vida eterna se obtiene como resultado de creer en Cristo no permite el concepto de un infierno eterno. Dicho de otro modo, para ser torturados eternamente, los impíos tendrían que tener vida eterna, pero esta solo se encuentra en Cristo. Dicho de otro modo, Dios tendría que otorgarle vida eterna a los impíos, porque si se mueren en medio de la tortura, no puede torturarlos eternamente. Pero ¿qué sucede? La vida eterna se encuentra ¿dónde? Se encuentra en Cristo. Entonces, Dios tendría que colocar a los impíos en Cristo para darles vida eterna. Ahora, la palabra enseña que no puede haber condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dicho de otra manera, a la luz del Evangelio tenemos aquí una contradicción. Si la vida eterna Dios se la ofrece a los que creen en su Hijo y no a los que no creen, ¿cómo los que no creen pueden ser torturados eternamente sin vida eterna? El concepto de un infierno eterno es literalmente una desvirtuación del carácter de Dios. Es uno de los más macabros planes del enemigo de Dios para hacer quedar a Dios como un malvado y cruel tirano a los ojos de todos los que por conocer su inmenso amor puedan aceptarlo sin reservas. Es interesante entonces que a la luz del Evangelio la existencia de un infierno eterno es imposible. La palabra de Dios señala que el fuego es eterno, pero el infierno no. Dios sí eliminará el pecado con fuego junto con los pecadores que rechazaron la salvación, y Dios lo hará con fuego eterno, fuego que habita en la presencia de Dios, fuego que sale de la presencia de Dios, que arde eternamente con Dios. Es por ello que la Biblia también señala que los salvados pasarán la eternidad con el fuego consumidor, el fuego eterno, que es el fuego que habita alrededor de Dios en su trono, en su presencia. En Isaías 33:14, la palabra de Dios dice que los justos vivirán con las llamas eternas, vivirán con el fuego consumidor. Es este fuego el que destruirá a los pecadores para siempre. Es un fuego eterno, el infierno no es eterno. El fuego es eterno, el infierno no es eterno. Vamos a leer Juan 1:12, 1 Juan 3:1 y 2 y Gálatas 3:26, 27. Por creer en Jesucristo, ¿qué es lo que llegamos a hacer? Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, cuando creemos en Cristo, Dios ahora nos considera como a Cristo, como hijos de Él. Extraordinario. Vamos a leer 1 Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a leer también Gálatas 3:26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Que sí que por creer en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios por tu evangelio. Juan 5:24 y Romanos 8:1, si escuchamos y creemos la palabra de Dios, ¿cuál será el resultado? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios entonces establece que al creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, pasamos de un estado de condenación a un estado de vida eterna. Este es un principio entonces claramente establecido en la palabra de Dios. Según 2 Corintios 5:17, ¿qué sucede cuando aceptamos el don de la justicia de Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Excelente. A mí a veces me gusta también leer los textos al revés. Esto lo aprendí de un pastor a quien aprecio mucho. Él dice, vamos a leer el texto al revés. Vamos a leer 2 Corintios 5:17 al revés. ¿Cómo diría? De modo que si alguno no está en Cristo, no es una nueva criatura. Las cosas viejas no pasaron. He aquí, todas se mantienen igual. Cuando aceptamos la justicia de Cristo, venimos a ser una nueva criatura, una nueva creación. Interesante, 2 Timoteo 1:8-10, ¿qué dos cosas cumplió Cristo por su muerte y su resurrección? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida eterna. De acuerdo a Mateo 16:15-16, ¿qué dos cosas debemos hacer entonces para ser salvos? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra única esperanza de salvación es creer en Cristo y ser bautizados en Él. Vamos a ver, terminar con esta historia, una historia de vida o muerte. Yo no sé si alguna vez tú te encontraste en una situación donde tu vida peligraba. Por ejemplo, volando en medio de una turbulencia, quisiste no estar en el avión y encontrarte en tierra. Hace algunos años, un amigo experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando el avión en que se encontraba desde Perú a Estados Unidos permaneció unas 4 horas en situación de turbulencia. En un momento durante el vuelo, todos sintieron un destello dentro de la cabina. Los motores se apagaron y el avión cayó libremente unos 2,000 pies en medio de los gritos de los pasajeros. El pánico se apoderó de todos los pasajeros y por primera vez en su vida, mi amigo se encontraba en una situación de riesgo mortal a la cual no podía escapar. Todos los que se encontraban en ese vuelo, pasajeros y tripulantes, sintieron el peligro de muerte en el cual se encontraban. En ese momento mi amigo podía ofrecer todo lo que tenía para cambiar su posición de muerte en el avión a vida en la tierra. Hoy los seres humanos le dan más importancia a un riesgo de muerte física que al riesgo de muerte eterna. Hoy la humanidad se encuentra en Adam Airlines, en medio de la turbulencia del pecado, con un destino seguro a la muerte eterna. No existe nada mejor que estar parados en Cristo, la roca eterna. En Adán, el fin es la muerte eterna. En Cristo, la vida eterna. ¿Dónde te encuentras tú hoy?
¿En Adán o en Cristo? Mi deseo que tú prontamente, si no estás en Cristo, puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal y pases del estado de muerte al estado de vida eterna. ¿Cree usted que hace unos 2000 años Dios colocó toda la raza humana en Jesucristo, el segundo Adán? ¿Acepta usted que por su vida perfecta y su muerte sacrificial, Cristo reescribió su historia cambiando su estado de condenación a muerte a justificación de vida? ¿Tú crees que Cristo ha cambiado tu estado de una condenación a una vida eterna? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que los dos hombres responsables de nuestra muerte y resurrección son Adán y Cristo respectivamente. Vimos que la posición en Adán acarrea la muerte. 1 Corintios 15, 21 y 22 así lo señala. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Quiere decir que todos morimos en Adán, toda la humanidad pecó en Adán, y en Adán nuestra única garantía es la condenación y la muerte eterna. Por otro lado, en Cristo Dios nos ofrece la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados en Cristo. Esto es lo que dice el texto. La humanidad que había sido condenada en Adán tiene ahora acceso a la salvación, a la vida eterna en Cristo. Aprendimos también que en Cristo todos los seres humanos hemos sido reconciliados por medio de la cruz, y al creer en Dios y su reconciliación pasamos a ser justificados. Quiere decir que una vez yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, la cobertura de la cruz se convierte ahora en mi justificación, en mi perdón, en la oportunidad de tener una nueva vida ahora cubierto por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que todo lo que Dios hace en nuestro favor lo lleva a cabo en Cristo, y finalmente aprendimos que nuestra única esperanza de salvación se encuentra en Cristo. Amén.